Buenas amigos y amigas del Club Pasión Habanos, bienvenidos a esta cata de habanos y compañía, que el protagonista que tenemos hoy va a ser Bodegas Lustau, y en su representación tenemos aquí a Carlos Ruiz, que es el gran ambasador de Lustau, que nos va a introducir en el mundo de Jerez. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues nada, un placer volver a estar con vosotros, volver a compartir este momento y nada, deseando de que podamos conocer un poquito más uno de nuestros productos más emblemáticos y con más tirón, podemos decir, y que sea el primer paso hacia el mundo de Jerez de muchos de vuestros seguidores. Correcto. Hoy, como os decía, los protagonistas son Bodegas Lustau. Tenemos un palo cortado Península que vamos a equilibrar, a armonizar con este Trinidad Esmeralda que yo ya estoy disfrutando y que posteriormente os hablaré de ello y hablaremos un poco cuál es esa armonía que nos hace con este palo cortado. Pero yo, Carlos, me gustaría que Jerez es una denominación de origen muy particular. Sí. Y tiene diversidad de productos, finos, amontillados, olorosos, casi infinito. Es la leche. Que nos comentaras algo en genérico y ya particularmente del Península. Claro. Bueno, para situarnos, como decías, Jerez es un ADEO, en este caso de vinos de Jerez, vinos de manzanilla, brandy de Jerez, vinagre de Jerez, y ahora además nosotros desde Lustau sobre todo especialmente estamos impulsando el universo del vermut de Jerez. Entonces cuando uno se acerca a Jerez está acercándose a un universo, como te decía, casi infinito, muy complejo, fascinante, quizás difícil al principio o que te puede costar dar ese primer paso, pero que quizás si a la primera no, si le vuelves a dar una segunda oportunidad, incluso una tercera, buscando un camino alternativo, pues puedes llegar a encontrar alguno de tus productos favoritos o tu vino favorito. De eso estoy convencido. Jerez además es una zona completamente distinta a todo lo demás cuando hablamos de vino. La gente cuando se acerca a Jerez o al vino de Jerez parece que entra como con miedo, con reparos o con un no inicial, y sin embargo tenemos que partir de eso, de que Jerez es vino. El vino de Jerez es vino y hay que tratar al vino de Jerez como lo que es, como un vino. Es un vino fortificado, es un vino al que nosotros añadimos alcohol. Dependiendo de cómo hagamos eso, vamos a conseguir estilos de vinos diferentes, crianzas diferentes, biológicas u oxidativas, y como tú decías, pues finos, amantillados, manzanillas, palos cortados, olorosos. Son casi 10 estilos de vino de Jerez, y nosotros, en el caso de Bodegas Lustau, estamos hablando de casi 60 vinos diferentes. Para quien no nos conozca, además, Lustau es una bodega con un tamaño medio. Estamos hablando de una bodega con unas 700.000 botellas al año, para situarnos en ese universo de producción, y cuando extrapolamos esos 600.000 botellas a 60 vinos distintos, nos da también un sentido de qué tamaño tienen esas soleras, de que hablamos de producciones muy bajas, de vinos muy limitados, vinos muy cuidados, historias muy únicas. No somos una fábrica de vino, nosotros elaboramos diferentes estilos respetando una tradición y respetando un legado, una historia que nos viene ya desde hace más de 120 años. Sí, porque aunque es una denominación de origen de vinos, como tú bien dices, el proceso es diferente a los vinos clásicos, por decirlo de alguna forma, el sistema de criaderas, de soleras. Exacto. Nosotros tenemos un desarrollo, un sistema de crianza llamado dinámico, y que se conoce con el nombre de soleras y criaderas. Ese sistema, que luego ha sido imitado en brandies, en whiskies, en rones, en otros espirituosos, es un sistema que nos permite generar unos productos con una complejidad, con un cuerpo y con una historia distinta a los otros vinos de cualquier otra región vinícola. Nosotros no dependemos de las añadas, lo que hacemos es mezclar continuamente esos vinos. Los vinos más jóvenes van bajando escalas en ese sistema de soleras y criaderas hasta alcanzar la solera, que es donde están los vinos más viejos, que son los que embotellamos. Una consistencia, por tanto, un estilo, una complejidad que nunca se va a conseguir por dejar el vino en estático en una crianza y dejar una crianza muy vieja. Esa mezcla, ese continuo ensamblaje de vinos nos permite, como te decía, mantener un estilo, un legado y una tradición. Península siempre tiene que ser igual, pero los vinos más jóvenes, que son los que entran por la parte alta de ese sistema, son los que nos van a aportar los nutrientes, la frescura y todos pues esos matices que permiten que el vino
tenga las crianzas tan largas como independientemente de que cada vendimia es diferente. Exacto, sí, por supuesto, obvio, si por arriba no entra vino bueno, es imposible que por abajo salga vino bueno, eso es el ABC. Pero sí que es cierto que en esa mezcla, en esa complejidad y en ese ensamblaje continuo es donde conseguimos cosas increíbles. Y en cuanto al palo cortado, porque el concepto palo cortado es un poco difícil de entender. Sí. Nos cuesta a los neófitos, nos cuesta un poco entender el concepto del palo cortado. Sí, explícanos un poco cuál es el concepto. Ese estilo misterioso, además. Hay un documental precioso, El misterio del palo cortado, lo tenéis en YouTube, en Vimeo. A veces en Radio Televisión Española lo vuelven a colgar periódicamente. Lo he visto. Es un estilo que nos está atrayendo a un montón de gente hacia el universo Jerez. Es un estilo misterioso que tiene una parte desconocida o que no se explica. En esto también he de reconocer que los enólogos muchas veces, con ese punto misterio del palo cortado, se ahorran muchas explicaciones, las cosas como son. Entonces, esto es así. Pero sí que es cierto que tiene un universo en esa frontera entre un amontillado y un oloroso, esa parte de fallo que tenía originariamente de descarte o de rebelde, por decirlo de alguna manera. Sí, que no encajaba. Exacto, lo hace como, pues eso, pues ese vino misterioso y rebelde, pues que siempre tiene tirón. El chico misterioso, malote y tal, pues siempre tenía más. Partiendo de la base, cuando un enólogo selecciona vinos para elaborar en Jerez, la primera división que hacemos es para finos u olorosos. Con esa división, partiendo de uva palomino siempre, el enólogo va a decidir qué vinos destina a la crianza de fino o de manzanilla, sea Jerez o Sanlúcar o el Puerto, o si vamos a hacer olorosos. Por tanto, crianza biológica en un lado, finos, manzanillas, crianza oxidativa en el universo de olorosos. Antiguamente, cuando no había tanques de fermentación, cuando cada bota era un universo y en esas botas fermentaban los vinos, sin temperaturas controladas, sin ningún tipo de tecnología como la que tenemos a día de hoy, el enólogo era el que necesitaba ir catando una por una y ir seleccionando. Eso que también se ha llamado el lenguaje de los capataces, esas marcas que hace el enólogo con tiza, que es muy romántico, muy bonito y una de las cosas más fascinantes de Jerez. El enólogo decía cómo iban esos vinos. Entonces, lo que siempre se ha dicho de un palo cortado es que es un vino que nació para ser fino, pero que quiso ser otra cosa. Aquí es donde entra el misterio. Eran fallos, eran zonas de la bodega que por las condiciones de humedad generaban esto, eran botas concretas que iban impregnadas de una serie de levaduras o bacterias incluso que pudieran derivar hacia otra cosa, parcelas de viñas que se sabía que traían unas levaduras que eran más rebeldes, por decirlo de alguna manera, y que no seguían el camino que se les marcaba, malas graduaciones, malas fortificaciones. Un dato curioso de palomino es que si tú dejas palomino en 15 grados vas a conseguir que nazca el velo de flor y que por tanto tengamos una crianza biológica, pero si tú superas la barrera de los 17, ese velo de flor no va a nacer y por tanto tenemos una crianza oxidativa. Si tú esa graduación la haces mal o esa fortificación la haces mal, tú mismo también te puedes llegar a cargar ese velo de flor. Todo el tema del cambio climático, a nivel de aumento de temperaturas, ¿puede afectar a la bodega? Puede afectar, obvio, sí. En ese límite de los 17 grados. Sí, podría llegar a afectar, sí. Uno, va a afectar obviamente en la vendimia, vamos a tener cada vez uvas de mayor graduación y se está dando en otras DOs y es un problema cada vez más serio. Sí que es cierto que en Jerez partimos de unas uvas que suelen estar en torno a los 11,5, 12,5 de grado Baumé y el grado alcohólico que nos encontramos cuando empezamos a trabajar. Luego viene la fortificación, ese añadir de alcohol posterior, pero sí que es cierto que el cambio climático te lleva a cada vez mayores graduaciones de uva. Luego la evolución a nivel de temperaturas, de que tú tengas un clima cada vez más cálido, va a afectar obviamente al desarrollo en bodega, especialmente en una zona en Jerez que no estamos en el subsuelo, que son bodegas catedralicias, bodegas construidas con techos de más de 14 metros de altura en los que necesitamos que ese propio sistema, ese propio edificio sea el que nos mantenga las condiciones climáticas. No hay sistemas de aire acondicionado, al menos en nuestro caso, no hay maquinaria que nos genere eso, sino que es una sensación natural gracias a la propia edificación y a las condiciones que nos trae también el viento de poniente del Atlántico, con esa humedad y con ese viento más frío.
Bueno, cuéntame cosas de Península, de Muy este bien. palo cortado. Este palo cortado... Yo tengo ganas de probarlo ya. Genial. Este palo cortado, ¿quieres que lo vamos a ir viendo? Por favor. Este palo cortado, Veo que utilizas catavinos. bueno, Bueno, es una tipo- copa de vino blanco. En vino realidad, blanco. sí. Nosotros, el catavino está muy bien para la bodega. El catavino está muy bien para detectar defectos, para catar y analizar enológicamente un vino. Es una herramienta brutal. De hecho, en la bodega tenemos, en todas las salas, está llena de catavinos para poder catar, analizar y detectar esos fallos. Pero a la hora de disfrutar de un vino, nosotros Muchas gracias. Nosotros, a la hora de disfrutar de un vino, preferimos una copa de vino blanco. En este caso, pues sí que podríamos decir que está a medio camino entre un catavino y una copa, pero bueno, necesitamos además en estos vinos que el vino se exprese, que el vino se abra y que el vino muestre todo su potencial. El catavino, al fin y al cabo, estamos hablando de una boca muy estrecha que te va a concentrar todos los aromas. Está muy bien, como te decía, para analizar un vino, pero para comer con él, disfrutar con él o maridar este vino, en este caso el palo cortado, pues siempre recomendamos más una copa. Perfecto. Respecto a palo cortado Península, como os decía, es un vino que tiene las dos crianzas. Tiene crianza biológica y tiene crianza oxidativa. Tiene un breve paso de crianza biológica, son unos 11 meses más o menos, 10-11 meses, bajo velo de flor, como si fuera un fino, sin llegar a convertirse en un fino. Y después tiene una crianza oxidativa de 11 años. 11 años en contacto con el oxígeno para evolucionar, por supuesto, en color, como ves. Es un color caoba, casi bronce, muy oscuro. Y los aromas y la personalidad del vino también van a cambiar. Esa crianza oxidativa nos va a dar unos matices completamente distintos. ¿Qué lo hace distinto a otros estilos y por qué es tan llamativo? Está en la frontera entre un amontillado y un oloroso. Es un vino que se suele decir que tiene nariz de amontillado y boca de oloroso. Sí que es cierto que te vas a encontrar palos cortados de muchos estilos, más afilados, más golosos, más redondos. Dependiendo de cómo el enólogo decide llevar y guiar a ese palo cortado, el palo cortado nos va a dar otras historias, nos va a dar perfiles distintos. En el nuestro, como te decía, 1 año de biológica, 11 de oxidativa. Vamos a tener avellanas, vamos a tener nueces, cacaos, especias, tabacos, chocolates negros. Son matices que nos vamos a encontrar. Y luego, en boca nos vamos a sorprender. Tiene una boca bastante redonda, muy grasa, muy untuosa, glicérico. Sí, de hecho la lágrima... Bueno, es la propia lágrima que está dejando en la el... lágrima que deja, ya te lo dice. Y que, bueno, quizás a la hora de pensar en maridajes con habanos o en armonías con habanos, puede ser uno de los vinos con mejor y mayor recorrido. Tiene todo un universo de matices ahí para poder jugar de diferente manera con diferentes habanos. Pues mira, yo he elegido para hoy este Trinidad Esmeralda, que como ves yo ya le he dado combustión para ir evolucionándolo. Y comentarte un poco, Carlos, hablarte un poquito de Trinidad. Claro. Trinidad es una ciudad de Cuba, la segunda que se fundó por los españoles allá en Cuba, en el centro de la isla, en la provincia de Sancti Spíritus, que es gran tierra de caña de azúcar y de tabaco. Y esta marca es relativamente joven, tiene 51 años, nació en el año 1969 y en principio es la única marca de habanos que solo nació con una vitola, con el Trinidad Fundadores. En un principio, hasta que empezó su comercialización en el 98, en 1998, solamente estaba destinado para altos mandatarios y personalidades que acudían de forma oficial a la isla de Cuba. Se les obsequiaba con este Trinidad Fundadores y no es hasta el año 2003 cuando se empieza a completar la gama con 3 vitolas que hoy en día están discontinuadas, con el Trinidad Robusto Estro, el Coloniales y el Reyes, y de hecho el Trinidad Robusto Estro en la actualidad es el habano que se utiliza como regalo de protocolo del gobierno cubano para estas altas personalidades. Con el cambio de tendencias, con el cambio de cepos, de gruesos y demás, la marca se actualiza y en 2019 se presentó este Trinidad Esmeralda en vitola de galera Dínoras,
tiene un cepo 53 por 145 de largo. Y una pequeña curiosidad, Dinora en arameo significa mujer luminosa o mujer de luz. Y Esmeralda como tal es una de las calles emblemáticas de Trinidad, y además hay un hostal emblemático que es el hostal Esmeralda. Luego tendríamos el Media Luna, que también es otra calle importante de Trinidad, y por último el Topes. El Topes en producción estándar, porque en el año 2016 se lanzó como edición limitada, y es un cepo 56, es un cepo bastante potente. Realmente se le ha dado un restyling a toda la marca, manteniendo esa fortaleza media que tiene Trinidad. Es una marca que da mucho juego tanto para los que gustan más suaves como para los que gustan un poquito más fuertes. No sé si es un poquito comodín, por decirlo de alguna forma, y me gustó mucho cuando hice la precata, cuando lo probé, porque se comparten muchos de los matices que están presentes tanto en el palo cortado península como en el habano. Los frutos secos los tenemos aquí, aunque quizá aquí nos vamos un poquito más a almendra, un poquito amarga, así que vamos a tener unas puntas de amargor en el inicio, que luego en el equilibrio con el palo cortado nos deja una sensación de que nos aúna el resto de matices y nos lo lleva hacia el fondo de la boca, hacia la lengua, pero sobre todo me sorprendió mucho lo que acabas de comentar, esos matices de cacaos, de vainillas, que están muy presentes, y que también tenemos una parte torrefacta en el habano. O sea, hace una sensación en boca, en principio, una primera sequedad que nos aporta el habano, pero que se va conjuntando con esa parte. Quizás yo también le detecté un punto de mineralidad al palo cortado, pero con un fondo bastante dulce, una sensación muy cremosa. Sí, ese punto de glicerina del vino que te comentaba antes es el que juega con nosotros, el que, a pesar de que estamos hablando de un vino seco, con menos de 9 gramos de azúcar por litro, esa glicerina o suntuosidad es la que nos da esa sensación cremosa, muy golosa en boca, a pesar de que estamos hablando, como te digo, de un vino seco. Sí que te quería preguntar, a la hora de maridar un habano, en este caso has elegido un palo cortado, pero ¿cuáles son las nociones básicas cuando buscas un vino o un brandy o un destilado para maridar un puro? Depende de los factores. Uno, si queremos hacer un equilibrio o un contraste, y luego las propias características organolépticas, que en este caso el vino, destilados o cualquier otro acompañamiento que podamos hacer con el habano. Pero ya el propio producto con el que vas a acompañar te da una idea de matices para poder elegir el habano. ¿Por qué Trinidad? Y podríamos haber elegido un Coiba también, que tiene también matices herbáceos, secos, con un puntito de amargor quizá un poco superior a otras marcas de habanos, quizá pues como pueden ser Partagás, Hoyo de Monterrey, etcétera, y que no tengan una intensidad muy alta en cuanto a fortaleza, para que no se quede la fortaleza del habano por encima del producto. Generalmente lo que más nos gusta a todos en general es la armonía, el equilibrio, más que el propio contraste. Entonces intentamos buscar habanos, aunque hay bebidas como puede ser esta, que te puede dar juego para muchos tipos de habanos, al igual que pongo por ejemplo los brandies, que también dan muchísimo juego para muchos tipos de habanos, digamos, entre comillas, que pueden ser bebidas comodín, por el gran abanico al que te permite llegar, independientemente de la marca y el momento en el que estés tomando. Pongo, por ejemplo, para mí este equilibrio me parece un aperitivo perfecto. Un aperitivo, curioso. Me parece un aperitivo... Te quería preguntar además por esa parte. Maravilloso. ¿Qué momentos de consumo, qué momentos de maridaje harías con esta combinación? Te puedo decir que cuando hice la precata fue por la tarde después del almuerzo. Continué, dejé pasar una hora, hora y media para limpiar boca, etcétera, pero continué con el palo cortado. Lo he probado también por la noche, ya más tranquilamente, es el habano, digamos, más tranquilo, pero yo como un aperitivo me encanta. Y yo también te quería preguntar a ti, temperatura de servicio de un palo cortado, temperatura ambiente, temperatura de bodega. Vale, ese es el gran mito de la temperatura ambiente. Claro.
Claro, no es lo mismo la temperatura ambiente aquí en Madrid hoy que en Finlandia, que en Jerez, o la temperatura que podemos tener en esta misma sala en agosto. Se habla siempre de temperatura ambiente y se habla de temperatura de bodega. Y en ese caso nos situamos en unos 15-16 grados. Yo siempre recomiendo que pequemos de frío para que el propio vino alcance la temperatura por sí solo. Enseguida va a conseguir más o menos cada minuto o 2 minutos te va subiendo un grado. Entonces, yo te diría que si sacamos el palo cortado en unos 12-14 grados, va a estar fresquito al principio y quizás va a estar menos expresivo, pero en apenas unos minutos va a alcanzar por sí solo la temperatura y va a estar en el momento óptimo. Lo que no tiene arreglo es al revés. Lo que pasa, Carlos, que hoy en día los frigoríficos, las neveras, te bajan mucho la temperatura, hasta 7 grados, las de casa. Sí. 5, 7 grados, ya no están en esos 12, claro, 10, sí. 12... Podemos tener que están muy bien de sacarlo media hora antes. O lo sacas media hora antes de la nevera, o si tienes una nevera de vinos, que ahora en el mercado hay opciones muy económicas, no es nada exagerado. Tener una pequeña neverita de 6, 8, 12... Sí que tengo una recomendación que hacer, es que compres la que compres se te va a quedar pequeña seguro. Yo tengo una de 18 en casa y siempre se me queda pequeña y tengo botellas encima. Sí, al final parece que es muy grande, pero empiezas a meter. Y siempre parece como que falta una balda más. Y yo prefiero, como te digo, pecar de frío. Siempre estamos a tiempo, en la mano tenemos 36 grados y medio y podemos calentar el producto y podemos ayudar a que alcance esa temperatura. Además estamos hablando de productos, y en este caso palo cortado Península, estamos hablando de productos con 19, en un rango entre 15 y 20 grados de alcohol, en este caso 19, y por tanto, cuanto menor sea la temperatura, también vamos a esconder o amortiguar un poco esa carga alcohólica, que si bien está muy bien integrada y no se nota, no penaliza, no es un espirituoso, por supuesto no tiene ese golpe un paso que puede en boca tener... espectacular. Exacto. Entonces, yo siempre recomiendo fresquito preferiblemente, pues lo que te digo, 12-14 grados, y dejar que por sí solo evolucione. Además, estamos hablando de una fumada... En este caso, sí. En este caso estamos en el entorno de una hora de fumada, que además en esa evolución de las temperaturas viene muy bien también con el habano, porque evidentemente con la combustión vamos a ir aumentando también la temperatura. No es lo mismo en primer tercio que en último tercio. Claro. Empezamos con el palo cortado a esa temperatura más o menos baja, de 15-16 grados, que va a ir aumentándose hasta coger la temperatura ambiente que haya en el sitio donde estés tomándolo, y se va a ir, van a ir de la mano con el aumento de la temperatura que también tiene el habano. Los matices son diferentes en primer tercio que en el último tercio, evidentemente. Más intensos, tanto el palo cortado como el habano en este último tercio, y sobre todo además hacen un posgusto también, que eso es muy apreciado, muy valorado entre los fumadores, largo, muy sedoso, muy elegante, nada agresivo. Yo cuando estabas hablando y estaba probando los dos, me sorprendía mucho que esa parte de los primeros amargos que tiene el Trinidad Esmeralda en los inicios, cuando lo tomas con el palo cortado, prácticamente desaparece. El matiz tabaquero está muy presente, pero también los matices del palo cortado y sobre todo el dulzor de fondo que nos va dejando, que también está presente en el tabaco. La punta de especias aquí en el Trinidad es una nuez moscada. Es una... se ve incrementada, se ve pero queda muy elegante, con una sedosidad en boca, en el paladar, papilas, que a mí me gustó bastante, me sorprendió bastante. ¿En esos aperitivos que comentabas para el maridaje también incorporarías comida? ¿Prefieres no incorporar comida y disfrutar únicamente de habano? Hombre, y el maridaje, ya que estamos hablando del sur, unas huevas aliñadas, una mojama, una gambita, un buen jamón. Siempre. Yo en ese equipo siempre. Jamón, yo en el equipo del jamón siempre. Pata negra, ibérico. Exacto. Además, la untuosidad esta que nos va a dejar la grasa del jamón hace un efecto también. Va a jugar muy bien. De ese velo que nos deja en la boca, que va muy bien tanto para el habano como para el palo cortado. Qué bien. Sí, sin duda. Incluso te diría, si hay un punto muy positivo de estos productos, especialmente de un palo cortado, y es su larga vida útil. No solo estamos hablando de un maridaje aquí de una hora y de un disfrute, pues como te digo, de un aperitivo, un after work o tu momento,
que creo que es una de las cosas que a día de hoy, con la velocidad que lleva todo y con el ritmo que parece que siempre tenemos que tener, creo que es necesario que la gente también valore esos momentos y esos espacios más calmados y más de disfrute personal, ahora que también hay que mirar por un propio bienestar y por disfrutar de otra manera, o disfrutar más íntimamente o en compañía de menos, quizás. Creo que aquí tenemos unas herramientas muy poderosas para ese momento mi disfrute, mi after work o en un petit comité, sí, estar tranquilito un rato, de sorprender y de charlar y de, pues como ahora mismo, tener una charla distendida y disfrutar de ambos. Lo bueno que tiene Palo Cortado es que abierto vamos a tener un producto que no va a evolucionar y se va a mantener bien durante al menos 3 meses. 3 mesecitos. 3 meses con la botella abierta son 7 copas. Aunque esté metido lo tienes en cava, metido en la cava, metido en nevera, en posición o fuera, vertical. Da igual. Da igual. Te recomendaría que lo tuvieras en la nevera, en la puerta de la nevera. No solo porque cuando abras lo vas a ver y siempre es ese... Te vas a acordar de que lo tienes ahí. De que está ahí, sino porque le queda mejor que lo mantengas en posición vertical y lo mantengas en la nevera. Va a evolucionar mejor. Pero como te digo, son 3 meses con la botella abierta, son 7 copas nada más. Creo que en 3 meses... O sea, que el mito de en horizontal, las botellas de vino... Es cierto que tienes que conservarlas en posición horizontal cuando están cerradas, cuando hablamos de vino. Se recomienda que estén en posición horizontal para que el líquido toque el corcho y el corcho esté mojado y se mantenga en una tensión continua y no haya entradas de oxígeno. En el caso de Jerez, nosotros recomendamos que la conservación sea en vertical. Estamos hablando de unos tapones que son de quita y pon y que en este caso... además hablamos en este caso de un producto con 11 años de oxidación, entonces el efecto del oxígeno aquí se reduce muchísimo más, pero también en vertical estás poniendo una superficie menor de vino en contacto con el oxígeno, una vez abierto, me refiero. Una botella tumbada, estás poniendo toda la superficie de la botella en contacto con el oxígeno, y en una botella vertical pues solo se reduce al círculo, cuello y poco más. Al punto donde esté en ese momento el vino. 3 meses y más de 3 años cerrada, y la botella, si está bien conservada, el producto va a estar perfectamente. Es un producto estupendo para poder regalar, tiene esa larga vida útil que no necesita que busques un momento, ¿cómo decir? Y que no te tienes que beber la botella entera si no quieres. Exacto, además es un producto, pues eso, de trago corto, de meditación, para disfrutar, puedes comer con él perfectamente. ¿Podríamos decir que está entre medias de los destilados y de los vinos en cuanto a lo que es la parte del trago, de ese trago corto? Sí, sí, puede estar por la propia complejidad del producto, por cómo podemos disfrutarlo, por la largura del sabor, por cómo ese posgusto nos va a dar matices y más matices, ese retronasal nos va a devolver las notas que habíamos notado en copa, en nariz. Es un producto de consumo más de trago corto, no estamos hablando de un rosadito fresco o de un blanco fácil, que puede ser, o un tinto muy golosete que tiene un trago rápido. Sí, como una caña de cerveza. Sí, no estamos aquí para aplacar la sed, estamos aquí para hacerte pensar, seguramente. Y disfrutar a la vez. Sin duda, sin duda. Pero está en ese universo entre un vino habitual, un vino tranquilo, que solemos decir en Jerez, y un espirituoso. También nos va a ayudar, por ejemplo, en el nivel de coctelería, a sustituir espirituosos. Podemos, en este caso, podrías utilizar un palo cortado como este para desplazar por un momento un ron, un brandy, un coñac, un whisky en una elaboración, en tu receta favorita, añadir el palo cortado en sustitución, y además estamos bajando la graduación alcohólica. Pasamos de un destilado de 40, 46 a un vino de 19 grados. Eso te permite poder tomarte 2 cócteles quizás, alargar un poquito más esa sobremesa o el aperitivo, y ahora que la gente también está buscando cada vez un consumo menor de alcohol, pues tenemos un sustituto de esas grandes graduaciones. A colación de lo que estás diciendo del aperitivo, la sobremesa, también en el almuerzo o en una cena, tomarlo acompañando los platos, perfectamente. Da juego, ¿verdad? Sí, es uno de los grandes descubrimientos que quedan por hacer. Nosotros trabajamos bastante duro en esto, es un trabajo lento, lo que se suele decir de picar, de mucho picar, porque es un trabajo que hay que ir poco a poco, de la mano de restaurantes, de la mano de los chefs,
y también incluso de la mano de la propia gente que ya consume palo cortado o que consume otros vinos de Jerez en el aperitivo, en la Feria de Abril, o que cuando se junta con los amigos la bienvenida sí es con una copa de manzanilla, pero luego comen con un blanco o con un tinto. Correcto. Hay que romper esa barrera. No te digo que empieces desde el principio haciendo un maridaje de principio a fin con Jerez, que lo podrías hacer perfectamente, pero entiendo que necesitas dar unos pasos previos, pero sí tienes en Jerez a la mayor herramienta para el maridaje con comida. Servicio por copas, que ahora está muy de moda en muchos sitios, que puedes elegir, cada vez hay unas cartas de vino más amplias. Puedes ir cambiando. Exacto, en la que no necesitas pedir una botella completa, sino que puedes maridar con un blanco, con un cava, con un tinto, guardar para el final un vino dulce. Jerez te va a permitir todo eso y mucho más. Desde los entrantes, partiendo de un vino, uno de los vinos más secos del mundo, que es el fino y la manzanilla, hasta unos postres en los que le metes un Pedro Ximénez, que es un vino de postre por sí mismo y uno de los vinos más dulces del mundo, tienes un registro increíble para jugar. Un palo cortado como este quizás será de los que mejor puede jugar en función de cómo sea ese palo cortado, con comidas muy especiadas, con... si te gusta el mundo picante, el palo cortado y el amontillado te van a ensalzar todavía más ese punto de picante. Si nos vamos a carnes magras, un secreto ibérico, una presa ibérica a la plancha, estarían genial con este palo cortado. Mariscos. Mariscos quizás yo me los reservaría para finos y manzanillas. Más para finos y para manzanillas que con un palo Sí. cortado. Un salmón ahumado, un bacalao ahumado podrían jugar aquí. Una anchoa. Unas anchoas podrían jugar, sí, va a ser un contraste bastante brutal. Y quesos curados, por supuesto. Y si nos vamos al mundo arroces, setas, alcachofas, risotos, trufa, todo ese universo, va a funcionar muy bien. Aunque sí que te tengo que decir que a veces cuando hablamos de maridajes parece que necesitamos ir a un restaurante profesional o ser chefs o tener, no te voy a decir una estrella Michelin, pero ser duchos en la materia. Y hay muchas veces que, como te digo, un secreto ibérico en casa, a la plancha, con unas patatas fritas al lado, y lo tienes hecho. Incluso voy un pasito más allá, una buena hamburguesa, una pizza de llegar un viernes, estás en casa y sí, estás que no te apetece. Una pizza carbonara, buena, porque hay de todo en este mundo de las pizzas también, y lo tienes hecho. Estaba pensando que los grandes, la alta restauración, desde hace unos años, de motu propio, ellos empezaron a meter vinos de Jerez en sus cartas como maridaje con los platos. Sí, es cierto que a la denominada alta gastronomía o el nivel medio alto le debemos mucho y están empujando y están animándose a trabajar cada vez más con Jerez, ya desde hace unos años. Y que eso nos lleva a que otros sectores de la misma restauración, vinotecas, tiendas especializadas o tabernas que quieren tener una selección aumentado el portfolio. Vino, exacto. Tengamos ahora posibilidades de hacer una ruta en cualquier ciudad de España en la que puedes ir pidiendo Jerez en distintos bares. No tienes que ir siempre a un único bar porque en mi barrio es que resulta que no tengo más. No, cada vez la oferta es mayor, el conocimiento de los vinos es mayor y siempre lo vas a encontrar en buenas condiciones, bien servido y, como te decía al principio, por favor, en copa de vino. Perfecto, Carlos. Oye, pues una charla muy interesante. Un placer, como siempre, lo descubrir sabes. Cosas del mundo de Jerez es una maravilla. Con este Trinidad Esmeralda está de muerte. Sí, te felicito porque el maridaje ha sido increíble. Y nada, es simplemente emplazar a los socios, amigos y amigas del Club Pasión Habanos a seguir estas catas de habanos en compañía y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y buenos humos.